Listo, ahora sí, ya inicié la grabación. Bueno, lo que venía diciendo. La idea de hoy es que quede completamente claro la lectura de los factores de fricción. Por eso les voy a proponer tres ejercicios que son realmente cortos. Son tres porque obviamente pues vimos tres casos. La lectura de los factores de fricción. A ver, les empiezo aquí a compartir. Entonces son tres casos como les decía. La lectura de los factores de fricción en tuberías circulares, creo que ya están viendo. Entonces lo que veníamos, o lo que vimos, mejor dicho, la clase pasada de tuberías circulares, que es pues justamente utilizando el diagrama de Moody. Luego lo de esferas. Fíjense que este de esferita lo dejé como quietecito, lo dejé aquí a la mitad. ¿Para qué? Para ver qué hacíamos con este balance de fuerzas. Porque fíjense que yo definí el factor de fricción, más no les dije qué hacer con este balance de fuerzas, cosa que sí hice completamente aquí en la parte de tuberías circulares. Fíjense que por un lado, mediante la definición del factor de fricción, por el otro balance de fuerzas para sacar FK, y ahí sí ya saqué la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero ese no lo hice completo en las esferas, o mejor dicho, en flujo alrededor de objetos. Fíjense que lo dejé quieto, simplemente les dije que también hay un diagrama, ¿sí? Entonces la idea es hacer un ejercicio para que quede claro esto, la lectura de los factores desde acá. Luego hacer otro ejercicio para que quede claro completamente la lectura pues en flujo alrededor de objetos. Y finalmente pues este ya lo vimos en el asunto pues del ejercicio pues que les habían puesto a ustedes para entregar. Pero retomamos uno sencillo que les quiero mostrar porque a ustedes les pidieron fue caída de presión. Pero venga, ¿qué tal si no me piden caída de presión, sino que me dan la caída de presión y me piden otro parámetro del lecho que puede ser, por ejemplo, la porosidad? Entonces, son de ese estilo, son cosas así, ¿listo? Bueno, es que realmente fíjense que yo les había propuesto a ustedes dos de los ejercicios que les dije que intentaran resolver. Justamente son dos de los tres que vamos a resolver hoy son estos dos, ¿sí? Entonces empecemos desde ahí, para que calentemos motores y quede completamente claro este asunto de la lectura de los factores de fricción, que ya luego van a ver, lo vamos a combinar con el balance macroscópico de energía mecánica. Listo, entonces empecemos con este señor. Si alguien tiene alguna duda de la sesión pasada, cuénteme, o si no, pues empecemos aquí una vez, que realmente es simple, es sencillo, ¿sí? ¿Alguna duda o le cascamos? Esto sí está grabando, sí. Bueno, entonces miremos cómo el asunto, que era lo que pedía. Entonces me dice, caída de presión requerida para una tubería con accesorios, fittings. Fittings son accesorios. Pilas que aquí hasta el momento yo no me he metido con nada de accesorios, yo no le he explicado a usted este cuento de los accesorios, cómo se cuantifican las pérdidas por fricción en un accesorio. ¿Pero por qué? Porque justamente aquí los accesorios los vamos a aproximar como si fueran tubería recta. Y tubería recta sí lo sabemos resolver. ¿Cómo? Pues con Moody, ¿sí? Entonces, luego ya en el curso, creo que ustedes un poquito más adelante, de pronto esta semana van a ver que los accesorios tienen una tablita ya que le dicen a usted, vea, es que el factor por el cual tiene usted que multiplicar la pérdida para un accesorio de tal tipo, pues de tal tipo es tanto. Entonces eso está en una tablita, ¿bien? Pero por ahora no nos preocupemos pues por eso. Entonces dice así, me pregunta que cuál es la caída de presión necesaria para bombear agua a 20 grados Celsius. Entonces fíjense que ustedes lo que tienen que empezar aquí a hacer, o lo que yo les recomiendo, es que ustedes empiecen a sacar los datos que tienen. Entonces fíjense qué datos. Agua líquida. Pues agua líquida acá en este caso yo lo puedo tratar como fluido incompresible, ¿sí? Me dicen que la temperatura está a 20 grados Celsius. Bien, sigamos ahí. Entonces, para bombear agua a 20 grados Celsius a través de una tubería de 25 centímetros de diámetro. Entonces me están dando el diámetro de la tubería. ¿Cómo es? Tubería circular. Fíjense que nuevamente yo acá, y en esto sí hago mucho énfasis, no solo en este curso, yo siempre, creo que cada sesión lo digo y me encanta decirlo hasta que los canse. Pilas con las unidades. ¿Por qué? Porque es donde está la mayoría de los errores que usted puede cometer. Entonces las unidades
cásese con unas unidades que sean consistentes con todo el resto de su problema y usted ya está tranquilo. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar en metro, kilogramo, segundo. Entonces tengo que pasar 25 centímetros a metros, pues divido entre 100, me da 0.25 metros. Fácil. Importante que yo no vaya a mezclar unidades por ahí porque entonces me da cualquier cosa loca. Bien. Ahora me dicen que, listo, la longitud de la tubería, esta la voy a dejar quietecita hasta el momento. Dice que la longitud de la tubería, solamente la longitud de la tubería recta son 1234 metros. La voy a dejar quietecita por ahora, este dato. Pero si me dicen que tengo un flujo de 1.97 metros cúbicos. ¿Qué tipo de flujo es ese? ¿Qué tipo de flujo es? Volumétrico. Exactamente. Fíjense que tiene unidades de volumen sobre tiempo, entonces es un flujo volumétrico. Recuerden que el libro lo puede colocar también como Q, pero yo riño mucho con esto porque Q luego vamos a ver que lo vamos a utilizar es para calor. Entonces yo por eso es que utilizo el B punto, B de volumen, punto, porque es flujo. Entonces me parece mucho mejor esta notación. Listo. Eso era todo. Entonces fíjense que me dicen que la longitud tiene la misma elevación a través, o sea, en todo su recorrido, y contiene 4 codos estándar de tanto y 2 codos de 45 grados. Enseguida les explico esto. Simplemente tengan en mente que estos son los accesorios que tiene la tubería. ¿Cómo así que los accesorios? Por ejemplo, ustedes saben que en su casa usted puede mirar en la tubería, pues hay partes de tubería recta, pero si quieren cambiar, por decir algo, la dirección de ese flujo, pues le ponen lo que llama un codo, o sea, un accesorio o algo que viene así y le da un cambio de dirección a la tubería. ¿Sí? Entonces básicamente por ahí va el asunto, pero voy a dejar esto quietecito. Entonces me dicen que tengo 4 de este, 2 de este y me dicen algo más, pero listo, enseguida lo retomamos. Fíjense que lo que me van a decir acá es que considere los accesorios como si fueran tuberías rectas, eso enseguida lo usamos. Y entre paréntesis me dicen un método alternativo para calcular las pérdidas en accesorios, lo dan más adelante, que es lo que yo les decía, eso lo van a ver ustedes luego en el curso. Bien, entonces por ahora, ¿qué me piden a mí determinar? Caída de presión. ¿Cuál es la caída de presión? Recuerden que yo puedo, o mejor dicho, lo que les había mostrado la vez pasada, yo puedo determinar la caída de presión en una tubería recta utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces de aquí tengo que partir. Fíjense que tengo caída de presión, necesitaría entonces en este caso cuál es la densidad. Luego entonces fíjense que también necesitaría pues la longitud de la tubería, ya la tengo, el diámetro de la tubería lo tengo. Tengo que calcular el factor de fricción, o mejor dicho, leerlo. Y otra cosa, ¿cuál es la velocidad que tiene el fluido dentro de esa tubería? Fíjense que es velocidad promedio, ya no tengo que ponerme a molestar con perfiles de velocidad, sino que es velocidad promedio, velocidad media. Listo. Bueno, entonces partamos al hacer el asunto. Acordémonos de una cosa muy simple entonces. Recordemos que hay una relación entre velocidad y flujo másico. ¿Sí o no? ¿Cuál es que es la relación entre velocidad y flujo másico? Pongámosla, bueno, dejemos estos pequeños datos por acá y vamos entonces acá empecemos. Entonces solución. Pongámosla acá, solución. Entonces la relación entre velocidad y flujo másico es muy simple. Recuerden que, perdón, flujo volumétrico. Entre flujo volumétrico es igual a una velocidad promedio por un área. ¿Sí? Entonces fíjense que de acá yo puedo despejar velocidad como volumétrico sobre el área transversal en el cual está fluyendo el fluido. Listo, pero es que yo sé que esa área transversal es el área de una circunferencia, o sea, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. En otras palabras, yo hallo que la velocidad en términos del volumétrico lo puedo hallar de esta manera, en esa tubería. Entonces fíjense que esta es una ecuación que posiblemente sea recurrente para ustedes allá cuando estén trabajando con tuberías circulares.
Entonces, téngala en mente, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a reemplazar los valores. Listo, yo voy a calcular mi velocidad. Es igual 4 veces el volumétrico es 1,97 metros cúbicos por segundo. Abajo tengo pues pi es una constante, y acá tengo diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado, pues el diámetro era esto, 0.25 metros al cuadrado. Por favor, yo aquí tengo valores, pero por favor verifiquen eso, que yo hay veces también meto la pata pues en la calculadora, ¿sí? Entonces esto me da aproximadamente, o sea, temblorosamente me da 40,13 metros sobre segundo. Fíjese que las unidades cuadran. Aquí tengo metros cuadrados, metro cúbico arriba, entonces me queda metro segundo. Segundo lo tenía abajo. Bien, vayan verificando porfa entonces estos valores para que lo hagamos bien, aunque yo creo que me da la respuesta, porque aquí nos da respuesta para comparar. Listo, como yo ya tengo la velocidad, fíjense que yo ya tengo velocidad, recordemos esto de Darcy Weisbach, ya tengo la longitud de la tubería, o mejor dicho, pues la puedo ahí, hallar. Diámetro pues también lo tengo. ¿Quién me haría falta? El factor de fricción. Sea que utilice aquí esta de arriba para el de Fanning, o sea que utilice la de abajo para el de Darcy. Cualquiera de los dos me sirve, ¿sí? Entonces, fijémonos una cosa. Yo tengo que leer el factor de fricción. ¿Cómo hacía yo para leer el factor de fricción? Ah, listo, es que ese factor de fricción está en términos de el Reynolds. Yo tengo que calcular el Reynolds. Una vez yo calculo el Reynolds, pues fíjense que yo puedo venir, dependiendo del régimen en el cual esté, yo puedo venir y leer de cualquiera de estos dos diagramas. De hecho, hagámoslo por los dos diagramas, ¿sí? Pero entonces, en resumidas cuentas, yo necesito el número de Reynolds. Entonces, número de Reynolds, recuerden que el número de Reynolds para la tubería circular era densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Pero entonces fíjense que me está haciendo falta unos datos. En este caso me están haciendo falta esta señora y esta señora. Ah, listo, entonces yo voy a ir y las voy a leer de alguna, pues de algún libro, alguna gráfica. Entonces fíjense que acá yo me puedo venir para el libro. Recuerden que acá en el capítulo 1 ustedes tienen tablas que les dan a ustedes propiedades, en este caso pues viscosidades de diferentes fluidos. Por ejemplo, en este caso a mí me interesa la viscosidad del agua a esta, mejor dicho, a estas o sea, a esta temperatura, a estas condiciones de temperatura. Pues una atmósfera, estoy diciendo que está una atmósfera. Entonces, a esta condición de temperatura, fíjense que yo tenía agua a 20 grados Celsius, entonces fíjense que aquí ya tengo la viscosidad. Aquí también tengo la viscosidad cinemática. Recuerden que este señor, el Reynolds, yo lo puedo expresar como la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, que es esa letra nu. Recuerden entonces que nu, lo voy a poner aquí al ladito, recorderis, es simplemente la relación entre esta señora y la otra señora. En otras palabras, nu lo que nos va a decir es esto, ¿sí? O sea, la relación entre la viscosidad normalita y la densidad. Entonces yo puedo reemplazar todo en términos de este señor. ¿Para qué va a hacer eso? Entonces fíjense que voy a tomar este dato mejor para poder utilizar eso y calcular el Reynolds. Si alguien quiere leer desde la viscosidad normalita y densidad, pues también lo puede hacer. De hecho, a la final vamos a tener que usar densidad también, entonces no hay problema por ello. Pero hagámoslo con este dato pues para leer que no hay problema. Entonces tenemos 0.0137. Entonces nos vamos para acá. Datos, yo sé que la viscosidad cinemática es 0.0137 y esto estaba en centímetros cuadrados sobre segundo. Nuevamente, recuerden que tenemos que ser estrictos con las unidades. Entonces, si yo quiero pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, tengo que dividir entre 10 a la 4, ¿sí? En otras palabras, esto me queda este mismo señor por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. ¿Para qué tuve que hacer la conversión? Para que nuevamente las unidades me cuadren. Yo estoy trabajando en metro, kilogramo, segundo, pues tengo que trabajar en metro, kilogramo, segundo.
Bien, entonces el Reynolds, fíjense que acá yo ya puedo reemplazar la velocidad me dio 40,13 metros sobre segundo. Diámetro, pues el diámetro me están diciendo que son 0,25 metros. Y la viscosidad cinemática, estoy usando esta, entonces sería 1.0037 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Fíjense que todas las unidades del Reynolds se van, pues obvio, el Reynolds es pues un número dimensional, es una cantidad adimensional, no tiene dimensiones. Entonces cuando ustedes hacen esto les da muy cerquita, por eso lo pongo aquí el igual tembloroso, a 1 por 10 a la 7. Entonces fíjense que acá yo tengo un flujo turbulento, ¿sí? Porque como está mayor a 2100, entonces yo tengo flujo turbulento. Muy bien. Entonces ya con esto yo puedo ir a determinar el asunto. Fíjense que acá no me están diciendo cuál es el material de la tubería. Cuando no me dicen cuál es el material de la tubería, entonces vamos acá, copiemos eso. Cuando no me dicen el material de la tubería, es decir, no me dan la rugosidad relativa, rugosidad relativa, entonces yo qué voy a hacer, entonces la considero como tubería lisa. Recuerden que nosotros hablamos un poquito la vez pasada de ese concepto de rugosidad, ¿sí? Cuando no me dan el material de la tubería, yo no puedo saber cuál es la rugosidad, entonces simplemente digo que es tubería lisa, ¿sí? Entonces listo, ya con esto ya puedo ir al diagrama de Moody. Entonces ya puedo ir al diagrama de Moody a leer el factor de fricción. Listo. Entonces vamos acá, permítame, yo lo abro acá. Este es acá y este viene acá. Listo. Entonces yo le había compartido este diagrama. Recuerden que ustedes pueden usar cualquiera siempre y cuando se verifiquen cuál es el factor que están leyendo. Recuerden que a mí este factor que estoy leyendo acá es el de Darcy, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo aquí 64 sobre Reynolds. Entonces estoy leyendo el de Darcy. Entonces fíjense que voy a poner aquí en rojo cómo voy a hacer la lectura. Yo tengo que el Reynolds es 10 a la 7. Fíjense que 10 a la 7 está acá. 1 por 10 a la 7 pues aproximadamente. Entonces yo subo. Fíjense que la primera que yo corto ahí, ya sé que está en flujo turbulento, obvio. Pero fíjense que la primera que yo corto ahí, entonces es la que corresponde a tubería lisa, ¿sí? Entonces yo más o menos vengo y pongo el cursor ahí bien puesto. Y vengo y leo más o menos acá, ¿sí? Entonces, por facilidad lo voy a aproximar a este señor de acá, 0.008, ¿sí? Porque fíjense que está muy pegado a esto de acá. Entonces nuevamente lo voy a colocar acá para que se vea. Entonces 0.08. Aquí les voy a poner cómo fue que se hizo la lectura, para que pues quede claro para todo mundo, ¿sí? Entonces voy a colocar este señor, voy a colocar acá, y entonces la moraleja acá es que el factor de fricción de Darcy, aquí lo estoy poniendo abajo, es 0.008, pues aproximadamente, ¿sí? Muy bien. Entonces fíjense que esto me quiere decir a mí que sea que vaya a utilizar el de Darcy o el de Fanning, o sea cualquiera de los dos, fíjense que el de Fanning, recuerden que el de Darcy era 4 veces el de Fanning, entonces el de Fanning es esto dividido entre 4. Por lo tanto el de Fanning me tiene que dar 0.002, ¿sí? Verifiquemos eso en el otro diagrama de Moody que me da el libro, que creo que ese sí me lo da este señor. Recuerden que este señor yo le había dicho que un diagramita pues un poco antiguo, pero pues ese es el primerito que salió pues por allá cuando propusieron esto de los diagramas, ¿sí? Entonces verifiquemos que sí da ese señor. Entonces hagamos el ejercicio ahí.
Entonces nos tomamos este. Yo sé que este señor a mí me está dando el de Fanning porque eh, aquí aparece 16 sobre Reynolds, ¿sí? Dice que acá está 16 sobre Reynolds. Entonces me está dando el de Fanning. Entonces nuevamente yo lo que voy a hacer, que voy a hacer la lectura. Entonces fíjense que estaba 10 a las 7. Fíjense que estamos casi aquí en el borde. Estamos ahí en el borde. 10 a las 7 para Reynolds. Entonces ya como corto con el de tubería lisa, fíjense que el de tubería lisa a mí me tiene que dar más o menos esto. 0.002. Eso yo ya lo sabía, ¿no? Entonces, dos formas de obtener la misma cuestión, sea que utilice un diagrama o el otro. Si usted tiene alguno de los dos factores, pues ya tiene el otro. Entonces, lo importante es que sepan cómo leerlo, ¿sí? ¿Quedó claro cómo hace la lectura de estos diagramas? ¿O alguna duda? Marcos, o Entonces no sea es que, necesario. Dale, habla tú. gracias. Es que, por ejemplo, entiendo, nos paramos en el 10 a las 7 Sí, y subimos sí. y donde coincida con la línea que no es punteada, sino que es la línea lisa. Sí, acuérdate que la línea lisa, o sea, la de abajo, fue Ujú. porque dijimos que tenemos tubería lisa, ¿sí? Ajá, Si ok. tuviéramos rugosidad, tendríamos que mirar alguna de las punteadas, ¿sí? Lo mismo que ocurre acá, Ah, ¿sí? ujú. Porque acuérdate que aquí va a estar rugosidad, pero vimos que la rugosidad era cero. Entonces, tubería lisa es la primera que encontramos abajo, la que tiene menor fricción. Bien, Ok. Ah, bueno, sí, era eso. Gracias. bien. ¿Qué iba a preguntar el compa? Marcos, tenía una pregunta. Entonces, en estos ejercicios no es necesario que nos digan si el flujo es turbulento o laminar de entrada. No, porque tú. Depende de, No, fíjate de que tú. cada ejercicio. No te lo tienen que decir, tú te das cuenta cómo. Pues con el Reynolds. Sí, esa fue la conclusión. Mejor dicho, esa fue la moraleja de la sesión pasada, ¿sí? Acuérdate que la sesión pasada habíamos dicho, venga, nosotros tenemos una manera de cuantificar si tenemos laminar o turbulento, al menos pues para tuberías circulares. Fíjate que si es mayor a 2100 tenemos turbulencia. Es como nos dio 10 a las 7, o sea, 10 millones, pues estamos returbulentos, ¿sí? Entonces no, eso no te lo tienen que decir, tú te das cuenta calculando el número de Reynolds, ¿vale? Y otra cosita, Sí, nosotros siempre vamos a trabajar con velocidad media, no importa el tipo de flujo. claro, porque es que fíjate que acá ya, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que al principio del curso nosotros teníamos, acuérdate que para una tubería circular teníamos un perfil de velocidades, ¿sí? Pero entonces la pregunta acá es, ¿con cuál de las velocidades trabajo? Yo no puedo trabajar ni con la mínima ni con la máxima. ¿Con cuál trabajo? Pues con la promedio, ¿sí o no? ¿Sí o sí? Sí, sí. Muy bien. Listo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O alguna otra duda? Bueno, importante que sepan entonces cómo identificar cuál de los factores están leyendo. Si tiene 64 sobre Reynolds en la región laminar, es factor de fricción de Darcy. Si tienen 16 sobre Reynolds en la región laminar, es factor de Fanning. Listo. Eso, ahí es donde más también meten la pata, que he visto que meten la pata mucho, entonces pilas con eso. Muy bien, ya tenemos entonces el factor de fricción. Entonces recuerden para dónde vamos, no pierdan el norte, pues para dónde vamos. Recuerden que nos están pidiendo cuantificar la caída de presión, entonces tenemos que usar Darcy-Weisbach, ¿sí? Entonces el asunto acá, ahora sí, tenemos que ir a ver el asunto de la longitud. Vale, a mí ya me están diciendo que la longitud de la tubería, o sea, el problema me está diciendo que la longitud de la tubería son 1234, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, entonces, ¿qué hacer con la longitud? Con la longitud. Entonces, hagamos acá. Entonces, recuerden que al menos en este problema yo tengo que considerar, ¿qué hacer con la longitud? Si tengo que considerar los accesorios. Entonces recuerden que los accesorios, vamos a ver otro método luego para cuantificar pérdidas de estos. Pero al menos en este problema, como no sabemos ese método, entonces
esos accesorios los vamos a aproximar ¿a qué? Pues justamente los vamos a aproximar como si fueran una especie de tubería recta, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces fijémonos lo siguiente. Entonces el asunto es el siguiente. Fíjense que yo tengo acá, me dicen, tengo 4 codos estándar de 90 grados, ¿sí? ¿Cómo así que codos estándar de 90 grados? Entonces eso es simplemente que tú vienes así y es un codo cuyo ángulo son 90 grados, o sea, te cambia de esta manera la dirección del flujo en la tubería, ¿sí? Pues por decir, la tubería viene acá y acá, entonces esto es un codo de 90 grados, listo. Simplemente es un accesorio que me permite a mí cambiar la dirección de flujo en una tubería. Ese es el pues como el asunto. Pero entonces fijémonos que nos dice. Listo, y me dicen que 4 codos de 90 grados, entonces tengo 4 de estos. Y tengo 2 codos de 45 grados, entonces pues sería como así. O sea, el cambio en la dirección son 45 grados. Entonces simplemente eso es así. Si alguien los quiere conocer, vaya a la ferretería del barrio, pregunta por un codo de 90 grados y ya. Codo de PVC 90 grados, listo. También los hay en cobre, también los hay en diferentes aleaciones, cosas de ese estilo. Eso ya lo vamos a ver luego pues. ¿Sí? Importante entonces que sepan qué son esos accesorios pues hasta el momento y lo empiecen a identificar. Entonces tengo 2 codos de 45 grados. Listo. Ahora me dice que la resistencia de un codo estándar de 90 grados es aproximadamente equivalente a la que ofrece una tubería cuya longitud son 32 veces el diámetro. ¿Sí? ¿Cómo así? Es que como yo no sé cuantificar las pérdidas todavía en estos accesorios, entonces ¿qué me está diciendo el problema? Venga, este señor tiene las mismas pérdidas por fricción que una tubería del mismo diámetro, pero su longitud es 32 veces el diámetro. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto? ¿Quedó claro esto? ¿Lo puedes repetir, por favor? Vale. O sea, la idea es, nuevamente, como yo no sé cuantificar estos todavía, o sea, yo no sé cuantificar cuál es la pérdida por fricción ahí, sino que yo sí sé cuantificar la pérdida por fricción en tubería recta. ¿Cómo? Pues Darcy Weisbach junto con su factor de fricción. Entonces yo voy a aproximar esto como si fuera una tubería recta. Es decir, venga, es que lo que pierde el fluido por fricción en un codo de 90 grados es lo mismo que pierde el mismo fluido como si fluyera en una tubería cuya longitud son 32 veces su diámetro. ¿Sí o no? ¿Quedó un poquito más claro o no? Ah, sí. Y eso me lo está diciendo el ejercicio. Claro, fíjate acá. Fíjate que aquí te dice que un codo estándar de 90 grados es pues, más o menos equivalente a la que ofrece una tubería cuya longitud es 32 veces su diámetro. ¿Bien? Listo. Muy bien. Y ahora me dicen que cada codo de 45 entonces es lo mismo. Esta tubería, pero venga, es que ya no es 32 veces el diámetro, sino que es un poquito más cortico. O sea, el de 35 tiene menos pérdida porque pues como tiene un cambio de diámetro más suave, entre comillas, entonces su pérdida por fricción pues tiene que ser, bueno, se resistió. Su pérdida por fricción pues tiene que ser más bajita, entonces pongámoslo acá. Permítanme, yo lo dibujo acá. Entonces fíjense que este me dicen que es equivalente a una tubería cuya longitud son 15 veces su diámetro. Entonces aquí sería 15 veces su diámetro. Bien. ¿Para qué me sirve esto entonces? Nuevamente, como yo no sé cuantificar todavía las pérdidas en un accesorio como estos codos, pero yo sí sé cuantificar pérdidas en tubería recta, pues me están aproximando las pérdidas en esos accesorios como pérdidas en tubería recta.
Eso es todo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, yo puedo hallar cuál es la longitud equivalente o total, pongamos la mejor longitud total, de la tubería junto con sus accesorios. Entonces, la longitud de la tubería son 1234 metros. Un momento que se me está duplicando esta vaina. Entonces, ahora sí, yo tengo 1234 metros de la tubería recta, ¿sí? Más 4 codos cuya pérdida equivale a una longitud de 32 veces su diámetro, pero es que recuerden que el diámetro de esta señora era 0.25 metros, o sea 25 centímetros, más 2 codos de 45 cuyas pérdidas equivalen a 15 veces la longitud, que sería 15 veces el diámetro también es 0.25, ¿sí? Entonces esto, haciendo mal los cálculos da, bueno, entonces aquí pongamos 4 codos de 45, no, perdón, estos son los de 90, y estos son 2 codos de 45. Entonces fíjense que la longitud sería 1274,5 metros. Bien, pero yo ya tengo todos los ingredientes para poder calcular la caída de presión. Entonces fíjense que a dónde voy, Darcy Weisbach. Bien, recuerden que cuando yo utilizo la verde de Darcy Weisbach, tengo que usar el factor de fricción de Darcy. O si alguien quiere utilizar esta señora de acá arriba, que es la misma de abajo, fíjense, sino que estoy cambiando el factor de Darcy por el de Fanning, entonces la de arriba tengo que utilizar el de Fanning. Dos cosas de ver lo mismo, a la final tienen que caer igual. Entonces yo ya puedo cuantificar esta señora acá. Entonces fíjense que me están pidiendo la caída de presión, entonces venga para acá. Yo lo que necesito despejar de acá es el delta de P, porque es que a mí me están pidiendo la caída de presión. ¿Cuál es la caída de presión? Sería entonces la densidad, pues aquí tengo densidad, entonces voy a dejar aquí el espacio. Factor de fricción de Darcy, recuerda que el de Darcy lo hallé como 0.08. Bien, ahora esta señora, longitud sobre diámetro. Listo, yo ya sé que la longitud es esto de acá abajo, 1274.5. Entonces esto está en metros y el diámetro pues era 0.25 metros. Bien, y ahora tengo velocidad al cuadrado. La velocidad la calculé de acá, 40,13. Entonces esto es metros sobre segundo, esto está al cuadrado y aquí sobre 2. Bien, entonces nuevamente aquí el dato que me hace falta es densidad, porque paso la densidad pues aquí a multiplicar. Entonces vamos a calcular la densidad acá. ¿Cómo lo hacemos? A ver, yo pongo esto como así. Entonces fíjense que yo tengo datos de las dos cosas. Entonces de acá yo puedo despejar densidad es igual a viscosidad normalita sobre la viscosidad cinemática. Entonces yo aquí lo que puedo hacer es la viscosidad cinemática, ya la tengo acá, 0,037 por 10 a la menos 6 metro cuadrado segundo. ¿Y dónde puedo leer la viscosidad normalita? Pues nuevamente el libro, que ustedes tienen el libro ahí, muy chévere. Vienen acá, leen los valores. ¿Cuál es la viscosidad normalita? A 20 grados Celsius, esta señora. Pilas con las unidades, vea, están milipascales segundo. Entonces yo para pasar de mili a pascales normal, entonces yo tengo que dividir entre 1000, ¿sí? Entonces muy sencillo, cuando ustedes van y hacen eso sería 1.0019 dividido entre 1000, queda por 10 a la menos 3. Entonces aquí voy a colocar el dato. Entonces esta señora
es 1.0019 por 10 a la menos 3 y esto queda pascal segundo, pascal por segundo. Bien, entonces acá no me va a caber. Un momento, yo muevo esto para acá arriba. Venga para acá. Bueno, quedó volando el cuadrado acá. Listo, entonces ya cuando yo reemplace ese valor acá abajo, porfa, colabórame con la calculadora para ver cuánto da eso. Por 10 a la menos 3 pascal por segundo. ¿Cuánto haría este señor? Que no tengo calculadora aquí a la mano, muchachos. La que tengo es de esas tostaditas. Si alguien me puede calcular con eso, si alguien me puede colaborar con eso, porfa, sería de gran ayuda. Debe haber más o menos por el orden de 1000. Ah, bueno, hagámoslo acá. Como dice un viejo amigo mío, nos estamos muriendo de hambre con la nevera llena. Hagámoslo acá. Aquí es 1.00.0019 por 10 a la menos 3. Acá era 1.0037 por 10 a la menos 6. Entonces me da 998,2. Bien. 998.2 y esto me queda en kilogramos sobre metro cúbico. Ustedes verifican las unidades, no les voy a dar todo pues tampoco, pero verifiquen. ¿De dónde sale eso? Pues ¿quién es Pascal? Recuerden que un Pascal es un newton sobre metro cuadrado. Entonces por ese lado ya va mirando. Entonces aquí 998.2. Ah, bueno, coloquémoslo acá. Esto es kilogramos sobre metro cúbico. Bien. Y entonces esto es igual a. Ahora sí, ustedes pueden empezar a hacer este cálculo. Otra vez acá en Wolfram, rápidamente. Entonces 998.2 por 0.008 por 1274.5 sobre 0.25 por esto sobre 2 y aquí 40,13 al cuadrado. Bajita la mano, entonces son, fíjense que aquí pues bacano, entonces son uy, esto está bastante, pero entonces miremos acá 3.20, aproximándolo, 3.28 por 10 a la 7. Bien, miremos las unidades. Entonces tengo por acá kilogramos sobre metro cúbico y acá tendría metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí o no? Entonces si ustedes van y analizan estas unidades, fíjense que estas unidades son lo mismo que kilogramo. Entonces voy a cancelar uno de acá con uno de abajo, me queda kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Entonces fíjense que arriba tengo newton, abajo tengo metro cuadrado. Esto es lo mismo que ¿qué? Pues pascales, ¿sí? Ah, listo, pero entonces miremos la respuesta. Megapascales. Entonces si yo divido esto entre 10 a la 6, fíjense que ahora sí me da lo que yo necesitaba. Delta de P es aproximadamente 33 megapascales, ¿sí? Cuando dividen esto entre 10 a la 6, le queda 3.28 por 10, o sea 32,8, aproximadamente 33. Bien, ¿se entendió? Muy teso. Sí, quedó claro. Pues yo creo que ahí el cuidado es eso de las unidades. Ah, ven por qué les insisto siempre. Y ahora, cuando ustedes empiecen a ver lo de balance macroscópico, sobre todo la energía mecánica,
O sea, ahí se van a dar cuenta de que sí o sí tienen que manejar las unidades pues al 100. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a este? Fácil, difícil, largo. Yo creo que son como largos pues de trabajar, pero simplemente tener cuidado con la unidad, lectura y vale. Si hacemos eso con Fanning, nos tienen que dar igual, ¿cierto? Claro, sino que ya si lo haces con fanning, entonces no utilizas esta verde, sino que tienes que utilizar la otra que te mostraba acá, esta de acá arriba, ¿sí? Te tiene que dar igual, hazlo por ahí, recuerda que el fanning era 0.02. Cuando multiplicas por 4, pues te da lo mismo que nos da acá, 0.008. ¿Sí? Ah, sí, da igual, sí. Bien, muy bien, ese era el primer problemita. Avancemos entonces un tantito más. Marcos, Dímelo. la tubería, ella no estaba elevada. Decía que no cambiaba elevación, ¿cierto? Sí, exacto. Pero no es que no entiendo, entonces los accesorios no le cambian la elevación. No. No, si tú, no necesariamente. O sea, si tú lo miras, por ejemplo, puede haber una tubería con los mismos accesorios, sin cambiar la elevación. O sea, míralo, por ejemplo, o sea, si tú ves todo desde la perspectiva así hacia el frente, vas a ver esto. O sea, hacia adentro de la pantalla, el codo puede ir hacia adentro, o sea, va hacia adentro, ¿sí? Pero no necesariamente es que vaya de para abajo, pues, no, va hacia adentro. Cuando tú lo miras por arriba, ahí sí lo ves pues así, ¿sí o no? Pero entonces si tuvieras pues, por ejemplo, como, si tuvieras pues como una pequeña perspectiva del asunto, entonces puede venir tu tubería así y te cambia como un poquito así, pero fíjate que esta es la misma elevación que esta, o sea, esta puede ser la misma elevación que esta, ¿vale? Entonces, no necesariamente cuando hay un cambio de dirección tiene que haber un cambio de elevación, ¿vale? Por ejemplo, ustedes no han visto las tuberías en los laboratorios que quedan arriba en el techo. ¿Sí las han pillado? Sí, sí, me parece que sí. Entonces, fíjense cuando vayan a un laboratorio de la Nacho, hay un montón de accesorios, un montón de cambio de direcciones y no hay cambio de elevación. A no ser pues de que ya baje a tu equipo, ¿sí? Pero ahí hay un montón de unas redes. ¿Sí? Bueno, les quedo viendo entonces la foto. Yo creo que tengo una por ahí. Vale. Muy bien, muy bien. Vámonos para entonces el otro. Yo les había dejado el de la esferita, ¿sí o no? Sí, yo les había dejado a ustedes el de la esferita. ¿Alguien también lo intentó hacer? Si no, no hay problema. Listo, permítame acá entonces, recuerden que yo he sido muy sistemático con todo. Todo lo que estoy poniendo en las unidades lo estoy colocando entre estos corchetes. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar de esta manera. Voy a colocar, estas son las unidades. Bueno, entonces esto acá sí, esto así. Bien. Ahora sí ya pues para darme cuenta que eran pascales, porque esto así si yo lo veo no me doy cuenta directamente con pascal. ¿Sí? Muy bien, entonces vámonos para la 6A4. Entonces este señor estamos en 169 creo que era. Bueno, vámonos por acá. Listo. Entonces 6A4. Entonces simplemente el movimiento de una esfera en un líquido. Entonces tomémonos a este señor, venimos acá y acá. Muy bien. Aquí recuerden que yo les había dejado una cosa pequeñamente mucha para ver qué hacían si cuando proponían este. Entonces miremos. Tenemos movimiento de la esfera en un líquido. Una esfera hueca, 5 milímetros de diámetro. Pilas pues con la unidad, es que no me vayan a rajar con eso. Con una masa de 0.05 gramos. Se suelta en una columna con un líquido que alcanza una velocidad terminal de 0.5 centímetros por segundo. Recuerden la vez pasada yo que les había dicho.
en la sesión de la vez pasada, cuando nosotros tenemos pues ya flujos alrededor de objetos. Entonces aquí lo pinté hacia la derecha, ¿sí? Pero también puede ser hacia abajo o hacia arriba. Entonces la cuestión es que fíjense que aquí nosotros tenemos una velocidad terminal, o de pues aquí tenemos una velocidad de aproximación, ¿sí? Esa es la velocidad que ya alcanza el objeto cuando todas las fuerzas se equilibran. Pero como sigue cayendo, pues en este caso, entonces vamos a dibujar eso. Hagamos un pequeño esquemita pues para que sea como más entendible lo que está pasando. Lo voy a colocar aquí un poco exagerado. Entonces tenemos una columna acá. Tenemos una columna. Voy a colocar, ¿será que me cabe? Bueno, y no me cabe, entonces me voy por la otra. Tenemos una columna acá y tenemos una esferita. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la puse así de tan exagerada, mejor dicho? Para que los efectos de borde, o sea, esto no tengan efecto pues sobre la esfera. Sí, o sea, no hayan fuerzas que actúan sobre la esfera, fuerzas que provienen de los bordes, o sea, de las paredes de la columna. Vale. Listo, entonces, esta señora esferita lo que va a hacer es que yo la solté en un líquido. Bien. Y ella pues por gravedad va a caer, ¿sí o no? Ella tiene su masa, entonces por gravedad va a empezar a caer. Entonces fíjense que ese líquido va a tener una densidad, ¿vale? Y entonces recuerden que esta señora pues también tiene una densidad, pero entonces yo la voy a llamar densidad de la esfera, ρ de la esfera, ¿vale? Lo que va a pasar es que cuando todas las fuerzas se equilibren, ella va a alcanzar una velocidad terminal que la llamamos velocidad infinito. Muy bien. Recuerden que yo la vez pasada entonces les di a ustedes, esta es la definición de factor de fricción, o sea, fuerza de fricción igual a una área característica, que ya dijimos que era el área de la circunferencia que proyecta, por la energía cinética por unidad de volumen, que es K, o sea, 1/2 de ρ por la velocidad infinito al cuadrado, por el factor de fricción F, pero les dejé esto aquí muerto. O sea, no les dije quién era la fuerza de fricción, FK, ¿sí? Entonces recuerden que esto es desde la definición del factor de fricción. Entonces vamos poniendo pedacitos pues acá para que vamos viendo una cosa. Entonces, desde la definición de factor de fricción, vale, en esto sí que rajan a los muchachos al final del curso, pero a los de Vivian los rajan con algo así muy sencillo. Entonces ustedes no me van a dejar rajar, ¿bien? Vale, entonces esto es desde la definición de factor de fricción, pero recuerden que para yo poder hacer cálculos yo tengo que decir quién es esta fuerza. Entonces ahí es donde las dejé mucho. Bueno, vamos a ver qué hacen con esa fuerza. Vamos a ver qué se acuerdan de por ahí lo que vieron de física 1, un poquito. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar esa fuerza? Pues lo que hicimos la vez pasada cuando hicimos el análisis de tubería circular. ¿Qué fue lo que hicimos? Una sumatoria de fuerzas, un balance de fuerzas. ¿Sí? Fíjense que aquí hicimos el balance de fuerzas para hallar FK. Pues hagámoslo acá. ¿Cuáles fuerzas puedo pintar sobre la esfera? Entonces aquí yo puedo pintar varias. La primera, que ya la sabemos, pues el peso, Fg. La fuerza debido a la gravedad, que es el peso. ¿Sí? Ahora, yo tengo otra fuerza, que cuando estoy en fluidos, fíjense que acá ella va a experimentar una fuerza que la llaman buoyancy o buoyancy, que esta es la fuerza de flotación, ¿sí? Flotación. Y como obviamente está sumergida en un fluido, pues tiene que experimentar la fuerza de fricción con ese fluido, que esa es la que me va a dar a mí las pérdidas. Entonces ya vieron para dónde vamos, ¿sí o no? Entonces esto era lo que faltaba ver de esta parte. ¿Qué es lo que sigue hacer? No, listo, entonces listo, ahora sí, hagamos un balance de fuerzas. Y recuerden que cuando la esfera alcanza, o mejor dicho el cuerpo alcanza la velocidad terminal,
todas las fuerzas se cancelan, o sea, dan cero, ¿sí? Entonces, balance de fuerzas. ¿Cómo queda mi balance de fuerzas? Sumatoria de todas las fuerzas, pues tienen que dar cero, ¿sí? Fíjense que acá solo me interesan las verticales. Voy a definir la del eje positivo hacia abajo. Todas las que vayan para hacia abajo van a ser positivas, todas las que vayan para arriba van a ser negativas. Entonces, para abajo va peso de la esfera, para arriba va flotación, esta es la F sub B, buoyance, y para arriba va la fricción, igual a cero. Simple, ¿sí? Entonces fíjense que de acá yo puedo despejar la fuerza de fricción, que es la que me hace falta a mí para esta señora, ¿sí? Cuando yo voy a hacer cálculos con el factor, hay veces ni siquiera necesito utilizar el factor, como vamos a ver, ¿sí? Pero puede que en este caso sí, en otros casos no, porque puedo hallar todo desde lo que yo necesito, ¿vale? Entonces no hay problema por eso. Entonces, fijémonos, ¿quién es FK? Sería el peso menos la de flotación. Pues simplemente pasé hasta acá y pues organicé todo. Listo. ¿Cómo es que yo hallo el peso? ¿Cuál sería la expresión para el peso? ¿Quién me recuerda? Masa por gravedad. Exacto, sino que aquí yo la masa, bueno, aquí la puedo poner directa, pero yo voy a colocar de otra forma. A ver, yo miro si tengo todo el asunto. Ah, bueno, aquí sí lo tengo. Bueno, lo puedo hallar de muchas maneras, pero entonces yo lo voy a colocar de esta forma. Entonces, masa por gravedad. Recuerda que la masa yo la puedo poner en términos de densidad, ¿sí? Recuerda que la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa es densidad por volumen, ¿sí? Entonces, fíjense que esta señora es densidad de la esfera. Volumen de la esfera, ¿cuánto es? 4/3 de pi por r al cubo, ¿sí? Por la gravedad, ese es el peso, menos la fuerza de flotación. Ah, listo, venga, yo me acuerdo de Arquímedes. ¿Qué es la fuerza de flotación? La fuerza de flotación es aquella que corresponde a la masa, o mejor dicho, al peso de fluido desplazado por el objeto. Entonces, simplemente sería el peso, pero ya con la masa desplazada de fluido. Entonces ya sería la masa de fluido por la gravedad. ¿Cuál es la masa de fluido? Pues entonces sería la densidad del fluido. ¿Cuál sería el volumen? Pues el que desplaza este objeto, que es el mismo que desplaza la esfera, o sea, 4/3 de pi por r al cubo, por la gravedad. Entonces fíjense yo lo que hay acá tan bello. Fuerza de fricción es igual a, yo tengo un factor común acá, 4/3 de pi por r al cubo por la gravedad, y aquí me queda la diferencia entre la densidad de la esfera y la densidad del fluido. ¿Sí? ¿Claros con esto? ¿Me puedes repetir el paso anterior? Em, Cuando sacaste lo de densidad de la esfera por el 4/3. Claro, esto simplemente es, fíjate que es masa por gravedad, que es peso, pero aquí es masa de la esfera, sino que la masa de la esfera, entonces recuérdate que es masa es densidad por volumen, ¿sí? Entonces, masa de la esfera es densidad de la esfera por el volumen de la esfera. El volumen de la esfera es todo esto, es 4/3 por pi r cubo, ¿sí? Ah, ok, sí, ya. De una. ¿Otra duda hasta acá o vamos bien? ¿Vamos bien? Listo.
Muy bien. Ahora sí, entonces prosigamos que al menos pues con esto que les mostré hasta acá ya podemos calcular la parte A. Volvamos a leerlo. Entonces tenemos una esfera hueca, sí, nos dan el diámetro, nos dan la masa, se suelta una columna de un líquido en la cual obtiene una velocidad terminal de tanto. Me dan la densidad del líquido y me dicen que la aceleración gravitacional es tanto. La esfera está... bueno, esto es algo que ya les dije, pero entonces fíjense que ahí se los dice. La esfera está lo suficientemente alejada de los muros que la contienen, por lo tanto, los efectos no, pueden ser, o sea, se pueden despreciar. Lo que les decía, si la esfera está muy cerquita acá, posiblemente puede que tenga alguna interacción, pero entonces dijimos que no. Yo por eso puse esto aquí tan exagerado, entonces está muy alejada de los muros, por lo tanto no está ejerciendo este muro ninguna fuerza pues de un fluido así, ¿vale? Muy bien, entonces ese era todo el problema. Ahora, ¿qué me están diciendo? Calcule la fuerza de arrastre, o mejor dicho, la fuerza de fricción en la esfera en dinas. Recuerden que dinas es una unidad de fuerza. Nuevamente, las unidades, muchachos, las unidades. Entonces, listo, como me están diciendo que calcule la fuerza de fricción, pues yo ya te puedo utilizar la expresión verde, ¿sí? La puedo usar. Entonces, simplemente yo me vengo acá y copio esta señora y miro que me hace falta a mí. Entonces, listo. Miremos el asunto acá. Recuerda que de todo esto de acá está representando el volumen de la esfera, ¿sí? Entonces yo puedo empezar por ese lado. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Listo, el volumen de la esfera es 4/3 por pi por r al cubo. Entonces recuerden que r me estaban dando a mí el diámetro de la esfera, 5 milímetros. Pero entonces, como es radio, perdón, entonces lo divido entre 2. Ya obtuve el radio en milímetros. Y voy a pasar esto a centímetros. Ya vamos a ver para qué. Entonces esta señora, recuerden que aquí ya quedaría entonces en centímetros, porque 10 milímetros son 1 centímetro, ¿sí? Esto está al cubo. Entonces este señor me da a mí 0.6545 centímetros cúbicos. Ya vamos a ver para qué me casé con esas unidades. Y recuerden que, bueno, aquí lo voy a decir, porque es que me están pidiendo la fuerza en dinas. Y dinas es justamente la fuerza cuando yo trabajo centímetro, gramo, segundo. Ya no estoy trabajando metro, kilogramo, segundo, sino centímetro, gramo, segundo. Entonces, claridad con las unidades, por favor. Muy bien. Ya tengo el volumen de la esfera, este pedazo. Gravedad me la están dando. Densidad de líquido me la están dando. Me falta la densidad de la esfera. Listo. Es que yo sé que la densidad de la esfera es la masa de la esfera sobre el volumen. La masa de la esfera me la están dando 0.0500 gramos. 0.0500 gramos. Y acá el volumen, pues recién lo calculé. Es el que tengo acá. ¿Sí? Listo. Este señor entonces a mí me da 0.7639 gramos sobre centímetro cúbico. Y ahora sí, pues yo ya me vengo a esta señora estrella, que ya es la que me da a mí esto. Entonces FK. Entonces es igual a... Toda esta parte, recuerden, es el volumen de la esfera. Entonces 0.06545 centímetros cúbicos. Ahora, permítame, yo pongo esto más para acá que no me va a caber. Ahora sigue la aceleración gravitacional. Me dicen que es esto: 980,7 centímetros sobre segundo cuadrado sobre segundo cuadrado. Y acá la resta de estas señoras. Entonces tengo la de la esfera
esto es 39, menos la del líquido. Pues entonces acá recuerden que esto da en gramos sobre centímetro cúbico, para que analicemos qué pasa entonces con las unidades. Igual, entonces me falta la densidad del líquido, ese es 0.900 gramos sobre centímetro cúbico. 0.900. Bien, cuando ustedes calculan todo esto, porfa hagan el asunto, les da menos 8.73 y esto queda en gramos centímetro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Fíjense que es como el análogo a Newton, pero en gramos centímetro segundo, que si fuera un Newton sería kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Bien, entonces les da así negativo. Pregunta, ¿por qué da negativo? ¿Por qué da negativo una fuerza? Recuerden que es que yo había dicho que lo que iba para abajo era positivo y lo que va para arriba era como negativo. Si la fuerza de fricción va para arriba, tiene que ser negativa. Si me diera que es positivo, entonces la esfera no va para abajo, sino que va para arriba. Pero como la esfera va para abajo, está cayendo, entonces tiene que dar negativo. Entonces a mí me están pidiendo es cuál es el valor absoluto de la fuerza de fricción, o sea, la magnitud, 873 dinas. Ahora sí vengo y miro. Entonces vamos bien por acá. Bueno, a él le dio 874, listo. No hay problema, no va a pelear con él. Bien. ¿Estamos claros hasta acá o no? Sí, a mí me quedó Sí. claro. Pues lo del negativo también porque como que, sí, por lo como definimos los ejes, ¿no? Claro, si ustedes definen los ejes al revés, de hecho les da lo mismo, ¿sí? Pero entonces ya su relación le va a dar positiva. Creo que lo único que cambiaría acá es la resta. Sería densidad líquida menos densidad de la esfera. Ya. Listo. Muy bien, esa era la parte A. Vamos para la parte B. Para la parte B me están diciendo dónde estás. Calcule el factor de fricción. Ah, listo. Entonces yo ya sé que entonces, fíjense, yo ya tengo que combinar este con este. ¿Sí o sí? Entonces voy a combinar este señor. Pi r cuadrado, un medio de rho infinito cuadrado. Entonces vamos copiando eso. Entonces combino desde el factor de fricción, que es acá pi r cuadrado, que es el área característica. Ahora, energía cinética por unidad de volumen, que es 2. Y aquí factor de fricción F. Igual, entonces acá lo que recién hallé, que es este señor, que es la fuerza de fricción, 4 tercios de pi r cubo, la gravedad, la densidad de la esfera, menos la densidad del fluido. ¿Sí? Fácil. Entonces les voy a dejar a ustedes pues para que hagan la carpintería. El factor de fricción en este caso, simplemente despejar f de acá, simplificar, ¿sí? Entonces les va a quedar 4 tercios, les queda diámetro por la gravedad sobre velocidad terminal al cuadrado. Bien, y acá les va a quedar densidad de la esfera menos la densidad del fluido sobre la densidad del fluido. Ese ya lo despejan ustedes, por favor. Entonces simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reemplazar los valores, porque es que fíjense que todos los valores los tenemos. 4 tercios. Obviamente, y otra vez, pilas con las unidades, por favor. Entonces aquí me dicen que el diámetro es 5 milímetros. Voy a pasar a centímetros, o sea, divido entre 10. Gravedad me dicen que 980.7. Esto está en centímetros sobre segundo cuadrado. Acá la velocidad terminal, esta si no recuerdo, me la dan como 0.5 centímetros sobre segundo.
Bien, y esto es al cuadrado. Y acá entonces simplemente la relación de estos dos, las unidades pues se cancelan. Como tengo unidades de densidad arriba y unidades de densidad abajo, siempre y cuando sean las mismas se cancelan. Entonces esto es 0.900 menos 0.7639, que fue lo que me dio ahora, sobre 0.900. Bien. En otras palabras, listo, cuando ustedes calculen esto es F aproximadamente, a mí me da 395,48. Vale. Ese es el valor del factor de fricción. Aquí el señor me dice que eran 396. Bien. Tampoco le voy a pelear por eso. ¿Sí? ¿Fácil esto o no? Sí, bastante. Sí. Listo. Entonces acá simplemente fue combinar definición de factor de fricción con fuerza de fricción hallada desde el balance de fuerzas. Listo, señores. Muy simple. Muy sencillo. Bueno, algo aquí antes de, para que miremos y les quede pues totalmente claro. Recuerden que así como nosotros tenemos fórmula y toda esa vaina, nosotros también tenemos diagramas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho entonces en el caso de que no tuviéramos esa fórmula? Si a alguien se le ocurrió la genial idea de utilizar diagramas, pues también lo podía hacer. De hecho, ahorita también tenemos que utilizar un diagrama porque nos van a preguntar algo muy chévere y ya vamos a ver qué es. Bueno, aquí les hace falta un dato, pero enseguida pues lo podemos verificar. Bien. Listo, entonces tengan en mente este señor de acá. De hecho lo voy a colocar. Démoslo ahí. Demos hasta acá esta parte B. Miremos qué nos pide la parte C. Determinen la viscosidad del líquido. Ahora sí, denme ideas pues. ¿Cómo determinarían la viscosidad del líquido? Con el factor de fricción podemos hallar el Reynolds y de ahí despejarlo, ¿no? Claro, entonces ahí sí, vámonos para el diagrama. Fíjense que esto queda muy chévere. Como yo ya tengo el valor del factor de fricción, que es aproximadamente 396, yo puedo venir a esta gráfica, entro con el factor de fricción, porque ya lo tengo. Entonces fíjense que 396, aquí está 100. Entonces pilas con los ejes, ¿sí? Fíjense que son 3 entre cada uno. Entonces hay unos ejes ahí como un tantito raros, ¿sí? ¿Cómo determinan ustedes cuál es el paso del diagrama? O sea, ¿cuánto es este escalón acá? ¿Cuánto sería la lectura acá? ¿Alguien sabe? Hagámoslo así, entonces, para leer el diagrama. Cualquier diagrama. Si no saben cuánto es la lectura ahí, no se preocupen, entonces miremos esto. Entonces miremos cuál es la lectura. Como he dicho, cuánto es cada cuadrícula. Es muy simple, chachos. La diferencia entre este y este, ¿cuánto es? 10 a la 3 son 1000 y el de abajo son 100. Entonces fíjense que yo tengo 1000, que son 10 a la 3 menos 100, o sea, el de arriba menos el de abajo, sobre cuántos cuadritos tengo entre esos dos. Pues 3. Tengo 3 cuadritos entre esos. Esto mal contado nos da ¿cuánto? 300. O sea que cada cuadrícula corresponde a 300. Entonces, en otras palabras, aquí estoy 100 más 300, estoy en 400. 400 más 300, estoy en 700. 700 más 300, pues llego al 1000.
y así, ya saben pues. Entonces, listo, recuerden, como el factor de fricción a nosotros nos dio 3,96, estamos pegaditos por acá, pegaditos. Entonces venimos acá, ¿sí? Cortamos la gráfica, venimos y leemos acá abajo y listo. Entonces, permítame, yo copio esto para que les quede el registro entonces en la tales. Listo, entonces Marcos, ¿en qué parte del libro está esa gráfica? Ese está despuesito de, el de Moody. Fíjate, está primero lo de Moody, ya luego sigue factores de fricción para esferas. Sino que es que acuérdate que esta es la edición inglés y creo que le cambian un poco la numeración. Pero a la final es lo mismo. Factores de fricción para el flujo alrededor de esferas. Ese lo encuentras ahí de uno. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. ¿Cuánto leímos aquí el Reynolds? ¿Cuánto fue la lectura del Reynolds acá? Recuerden que el Reynolds es... bueno, aquí lo colocaron al revés, pero yo siempre lo coloco este por este. O sea, densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. ¿Cuánto fue el valor del Reynolds? ¿Qué me ayuda a leer ahí el valor del Reynolds? Pues... ¿cuánto les da? 10 a la menos 1. Pero es un poquito más de 10 a la menos 1, ¿no? Bueno, sí. O sea, 10 a la menos 1 es la potencia de 10. ¿Sí? Pero entonces fíjate que yo puedo ahí mirar una cosa. Permítame una vaina, yo reviso acá. Bien, estamos bien. 24, tan. De hecho, había una forma más fácil de hacerlo pues también. Que es como estamos sobre esta asíntota, ustedes también lo pueden hacer así. Pero entonces según la gráfica, porque no siempre vamos a tener esa asíntota. Según la gráfica, entonces nosotros podemos leer el valor de... bueno, la idea es pues leer bien esto de acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo aquí el 2. Esto correspondería a ¿qué? Entonces eso correspondería a 2 por 10 a la menos 1, ¿sí? O sea, acá. Bien. Si yo tomo la mitad, ¿cuánto sería? Aproximadamente, o sea, 1 por 10 a la menos 1, ¿sí? La mitad de la mitad, entonces, digamos que temblorosamente esto, pues leyéndolo desde la gráfica, sería 0.5 por la potencia de 10 que tenemos ahí, ¿sí? Vale. Entonces yo ya de aquí yo puedo despejar la viscosidad. Simplemente sería entonces densidad por esta señora, por el diámetro, sobre el valor del Reynolds, que dio 0.5, mejor dicho, pongámoslo así. ¿Sí? En general. Entonces ahora sí, viscosidad es, reemplacemos los datos. Reynolds lo leí como esto, por 10 a la menos 1. Ahora, densidad del fluido, eso sí era 0.9 si no estoy mal. Sí, gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Ahora, velocidad terminal, esa era 0.5 centímetros sobre segundo. Y este señor es diámetro, ese creo que me lo dan en milímetros, lo divido en 3/10 para ponerlo en centímetros, 0.5. Bien. ¿Cuánto nos da esta señora? Marcos, perdón, es que no entendí cómo sacaste lo del reino. Vale, no hay problema. El punto 5. Fíjate que tenemos que ver cuál es esta lectura acá, ¿sí? Entonces, la acabo de pintar en la mitad, fíjate que está entre 0 y 2, ¿sí o no?
En otras palabras, este salto de aquí a acá, fíjate que de ahí hay, son aproximadamente, recuerden que esto es una gráfica logarítmica, yo le voy a poner que este es 0.1, ¿sí? Pero entonces como estoy un poquito más a la izquierda, fíjate que la roja está como entre la mitad entre 0 y 0,1. Perdón, este es 1. Este sería 1. Porque aquí es un 2. Este sería 1. Entonces fíjate que la mitad entre 0 y 1, que es donde recae la roja, es aproximadamente 0,5. Bueno, realmente sería un poquito más. 0,6. Pongámosle de hecho 0,6. ¿Sí? Pero entonces la idea, pues, eso es otra cosa que yo siempre les he dicho. Recuerde que cuando estamos trabajando con gráficas, uno pierde precisión. O sea, uno sacrifica precisión, pero gana facilidad, porque leer de una gráfica es fácil. ¿Sí? Entonces no lo pongamos 0,5, sino pongámosle un poquito más, 0,6. Un poquito más a la derecha. 0,6. Vale. ¿Sí quedó más claro? Sí, o sea, es como si tomara solo ese cuadrito Sí, y lo dividiera por exactamente. mitad, un poquito menos y juego con eso. Ok. Exactamente. Y agarro el índice del 10 a la -1 que coincide ahí. Eso, la potencia de 10 que tú tienes. La potencia. Ok. Bien, entonces acá simplemente es hacer el cálculo, este valor si no lo tengo, sobre 0,6 por 10 a la -1. Este me da 3,75. ¿Sí? 3,75. Entonces esta señora me da aproximadamente, tembloroso, 3,75. Dice que las unidades son, me queda un centímetro abajo, me queda un segundo abajo, entonces me queda gramos sobre centímetro segundo. Ahora sí, fijémonos la respuesta. Bueno, la 3,7, no va a pelear. Ya pues, ¿cómo ganan más precisión? Pues fíjense que es que esta señora recae sobre la asíntota de la ley de Stokes. O sea, ustedes pueden, como ya tienen a este señor, pueden despejar directamente el factor del Reynolds. Háganlo también por ese lado a ver qué le da. ¿Cómo así? O sea, el Reynolds sería 24 sobre el factor de fricción que nos dio 396. ¿Sí? Eso pues lo habíamos dicho que era, vamos a tomar 396. ¿Cuánto da esto? Pues debe dar aproximadamente 0,6 por 10 a la -1. Hágalo acá. Entonces sería 24 sobre 396. Pegadito, estamos pegaditos. 0,061. Pues no vamos a pelear por eso. Bien. ¿Quedó claro este? Sí, ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces recuerda que esto es para ver lo de la cuadrícula. Toda esa vaina, pues. Muy bien. ¿Qué sigue? No sé, ¿resolvemos uno ya del hecho de columna empacada o empezamos lo de los balances? ¿Qué dice la gente? De hecho aquí yo les iba a proponer este otro, el 6,6, que creo que se me olvidó en ese momento. Les dije pues que ya habían trabajado, pero entonces realmente es muy corto. Hagamos algo, les voy a dejar entonces de problema a ustedes mejor. Les voy a dejar este de problema a ustedes para que lo trabajen. Recuerden que este ya es para columna empacada. Y que entonces para que vayan practicando pues el asunto. O sea, para que tomen una posición activa. Listo, entonces este es problema propuesto para columna empacada. Problema propuesto para columna empacada. De hecho les voy a dejar también para lo de balances, otro problema. Quiero es empezar la teoría de los balances macroscópicos. Primero para que vean de dónde salen, que es muy sencillo, al menos los dos primeritos. Y lo otro es, ¿qué era lo otro?
pues que vayan pensando cómo estructurar problemas. Y creo que ustedes ya pues vieron, o mejor dicho, ya la compañera me dijo ahora, que ya estaban viendo pues problemas de ese estilo, entonces para que empiecen tan. Entonces la idea pues en este tiempo que resta es para que miremos lo de la teoría inicial de los balances macroscópicos, al menos de los dos primeros, quede claro de dónde salen, y ya luego la idea es que ustedes revisen los ejercicios que el profe ya les ha propuesto. Si los entienden bien, si no los entienden o de alguno que no entienden, me cuentan para que partamos de ese. Y obviamente pues yo les voy a dejar otro ahí propuesto, ¿sí? Muy bien, este cuento de balance realmente es muy corto, por eso lo dejé así pues como para esto. Pues ahora me saco mi pastelito acá. Entonces acá balances macroscópicos. Balances macroscópicos. Listo. Este pues para sistemas con flujo isotérmico. O sea, no cambia la temperatura, porque todavía no hemos metido con el cuento de cambio de temperatura, o sea, transferencia de calor. Regálame un tantico, yo pongo a cargar algo acá por. Listo. Entonces, ¿de qué va todo esto? Esto es muy simple. Si entendieron los balances que hicimos, los balances diferenciales que hicimos al inicio del curso, pues estos balances los van a entender mucho más fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que vamos a considerar, se considera un sistema macroscópico de flujo, o sea, un sistema en el cual entran flujos, ¿sí? Donde el fluido, pilas con esto, entra por el plano 1 y sale por el plano 2. Ya enseguida les hago un esquemita pues para eso. Entonces, bueno, aquí se consideran los vectores unitarios. Este señor. En la dirección del flujo. Bueno, vectores unitarios, aquí voy a dejar un espacio en la dirección del flujo en los planos 1 y 2. Entonces ya les pongo esto claro. Entonces básicamente un sistema macroscópico lo vamos a representar por una porción que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces este señor tiene una masa total, ¿sí? Y es muy simple, pues, fíjense que es muy simple ustedes considerar este asunto. Entonces simplemente un sistema que tiene una masa, pero entonces la idea acá es que nosotros vamos a considerar sistemas de flujo. ¿Cómo así? Que pueden haber corrientes de entrada y salida de flujo de materia, ¿vale? Entonces fíjense que en este caso nosotros podemos decir lo siguiente: vamos a poner una flecha por acá de entrada, vamos a poner otra flecha por acá de entrada, vamos a poner otra flecha y así, ¿sí? En otras palabras, esas flechas que me están representando la entrada de materia al sistema, ¿sí? Es muy simple. Entonces esto lo vamos a poner como flujos. Entonces, entrada de flujo másico, vamos a llamar a esta corriente 1, entrada de flujo másico, corriente 2, y así, entrada de flujo másico. Para alguna corriente ustedes la pueden llamar N. O sea, hay N corrientes de entrada, no interesa, cualquiera sea. Recuerda que este señor, dijimos que en el plano 1 es donde va a entrar la materia, ¿sí? Entonces a este señor, al plano 1, nosotros le vamos a asociar un vector unitario que lo vamos a colocar acá como una flechita, así. Luego lo pongo en azul para que diferencie las flechas de corriente. Y este señor lo vamos a llamar unitario 1, ¿sí? Entonces fíjense que acá entonces me falta vectores unitarios 1. Listo.
Ahora el cuento qué, pues también podemos tener salidas, ¿sí? Entonces salía una salida por acá, otra salida por acá, otra salida pues por acá y así. Entonces flujo másico de salida, digamos que esta es la salida 1, flujo másico de salida 2 y así. Y acá entonces flujo másico de salida, no necesariamente tienen que ser las mismas salidas que entradas, pues lo pongo así. Listo. Entonces, análogamente como definí un plano en la entrada, pues este señor a la salida va a ser el plano 2. Entonces, plano 2. Vale. Este señor de salida yo también lo voy a asociar a un vector unitario. Y que lo voy a poner acá, entonces este es vector unitario del plano 2, por eso es U sub 2. Entonces acá los unitarios eran U sub 1 y U sub 2. Bien. Muy simple. Muy sencillo. ¿Quién está viendo balances con, pues quién está viendo las sesiones de balances mías? ¿Alguno? No, todavía No, no lo veo. Bueno, no hay problema. Entonces, un yo lo balance... hice, creo. ¿Cómo, perdón? Yo lo vi el semestre pasado, creo. Ah, bueno, entonces colaborame con el balance. No. Colaborame con el balance, porfa. ¿Cómo queda un balance general? Y mientras yo voy buscando acá cómo es que la anotación queda el libro para no confundirlo en todo acá. Pero bien, listo. Ayúdame pues entonces con el balance. ¿Cómo era un balance en general? Lo que entra menos lo que sale. Ah, sí, que sí sabe. De lo que entra, sí, sí me aprendió algo, menos lo que sale. ¿Qué sigue? Más lo que se genera. ¿Qué más? Igual a cero. Pero pila, más lo que genera, menos lo que se consume. Ah, eso. ¿Y que igual a quién? A cero, ¿no? Eso es solamente en estado estacionario. ¿Qué era lo que había al otro lado? ¿Lo que se acumula o qué? Sí. ¿Sí o no? Sino que es que como si ustedes manejan estado estacionario todo el rato, pues uno el que aprende el igual a cero. Bien, muy bien. Listo. Este es el balance en general. Cualquier balance que ustedes planteen. De hecho, eso ya lo habíamos utilizado por allá en las primeras clases. Para hacer los balances diferenciales. Recuerden que yo les di ese mismo balance. Es que esto es en general. Eso es un arquetipo. Eso es lo que Groton llama un arquetipo. ¿Sí? El caso es que listo, aquí no tenemos reacciones químicas ni cosas nucleares ni nada vaina, entonces no hay generación, no hay consumo, ¿sí? Pero sí voy a considerar la acumulación para poner el balance en general, ¿vale? Listo, entonces apliquemos ese balance, entonces apliquemos el balance de materia, entonces balance macroscópico de materia. O sea, aquí es donde empiezo a combinar un curso con el otro. Eso es lo chévere. ¿Cómo quedaría el balance de macroscópico de materia? Pues entonces fíjense que es la entrada 1 más la entrada másica 2 más la entrada másica 3 hasta así hasta la n. En otras palabras, la sumatoria, o sea, de todos los flujos másicos de entrada. ¿Sí? Aquí le pueden poner el subíndice I, si van a poner el subíndice I. De hecho, el libro ni siquiera lo va a poner al final, sino que simplemente lo pone por ahí. Menos los que salen, entonces todos los que salen, pues también los voy a sumar. Entonces todos los flujos másicos que salen. Si le va a poner el subíndice I, le pone el subíndice I. O el subíndice no, pues sí, es un índice. Igual, entonces lo que se acumula, entonces recuerda que lo que se acumula es una derivada. La derivada, o sea, el cambio de la masa total del sistema. De T. ¿Sí? Entonces, eso era este señor. Eso era este señor. Sino que cuando ustedes se van a ver, el libro lo da en otros términos. A mí me gusta por aquí una tablita que da el señor.
creo que es donde resume todo el asunto. Permítame la busco acá, que creo que esta señora está como por acá. Mírala acá. La primera. Si está en estado estacionario, lo que se acumula es 0. O sea, al lado derecho es 0 y listo. Sino que acuérdense que él pone W para flujo másico. Entonces aquí se lo voy a colocar. Entonces esta es la notación mía. Y la notación del BIRD pues es la misma, sino que ya va a cambiar flujo másico por W. Entonces aquí va a decir que W en 1, o sea en el plano 1, lo que entra, menos lo del flujo másico, que es W, los que salen son en el plano 2, igual, si es en estado estacionario lo pone 0, pero entonces aquí lo va a poner derivada de masa total de T. Entonces fíjense que estos dos son el mismo, sino que la notación es diferente. A mí personalmente me gusta M punto porque M es masa y el punto es flujo másico. Mientras que W no me gusta porque recuerden que W lo vamos a reservar para trabajo. Entonces por eso es que yo de pronto pues tendría una pequeña discusión con el señor, pero pues de manera una eminencia, entonces para qué la va a alegar. Listo. Recuérdenme bueno, estamos en la 200. Listo. Aquí hay algo extra. Fíjense que aquí él sí lo da pues como da. Hay algo extra. Y es muy sencillo. Venga, es que si yo quiero poner esto no en términos de flujo másico, sino que yo tengo una expresión para el flujo másico en términos de la velocidad. Ah, sí. Es que acordate que, entonces lo voy a poner como por acá, en azul, un paréntesis, pues simplemente es utilizar estas. El flujo másico es densidad por velocidad por área. Mírelo acá. Entonces es el mismo. Entonces lo de la derecha, entonces cambio de la derivada con respecto al tiempo, que es la acumulación, es igual. Entonces ya cambio este señor diciendo que una sola entrada, entonces densidad en 1 por la velocidad promedio en 1 por el área. Recuerden que el área él lo pone como S1, Surface Area. Yo lo pondría A, pero bueno, no hay problema. Lo mismo para las salidas, diciendo que hay una sola salida. Bien, entonces por favor no se dejen enredar de la notación. Fíjense que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Listo. ¿Se entendió este señor? Sí, creo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o vamos bien? Bien, bien. Muy bien. Ahora entonces vámonos para el otro, que es el otro que me interesa. Este es el simple, el sencillo. Hay otro que me interesa a mí, que es el segundo que voy a poner aquí. Entonces el balance macroscópico de cantidad de movimiento. Bien. Por favor, alguien que me recuerde una reminiscencia, pues que alguien que me recuerde, porfa, de física mecánica. Cuando nosotros hacemos un balance de cantidad de movimiento, o sea, de flujo de cantidad de movimiento, realmente ¿qué estamos haciendo? ¿Un balance de qué? ¿Qué estaríamos haciendo en un balance de cantidad de movimiento? ¿Alguien se acuerda? Les voy a poner un pequeño pastel acá entonces para que se acuerden. Segunda ley de Newton, ¿cuál es? Ayúdenme. Fuerza es masa por aceleración. Entonces, masa por aceleración es la sumatoria de fuerzas. Venga, ¿quién es que es la aceleración? Ah, listo. Yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Si yo meto la masa en esta derivada, porque pues, la masa la puedo incluir en esa derivada en el caso en que sea constante, porque si no tengo que considerar esa variación, pero digamos que es constante, yo tendría esto.
Venga, es que la cantidad de movimiento lineal que llamábamos P en su entonces era este señor. En otras palabras, entonces de física mecánica, cuando nosotros estamos haciendo mejor dicho, cuando estamos aplicando la segunda ley de Newton, fíjese que nosotros estamos haciendo es un balance de cantidad de movimiento, al menos lineal. Pues en otras palabras, el balance de cantidad de movimiento corresponde a un balance de fuerzas. No. Entonces eso es lo que vamos a aplicar nosotros acá. Miremos cuál es el asunto acá. Entonces listo. Como esto tiene una masa total, pues también vamos a tener una cantidad de movimiento total. Vamos a ponerla como P. Recuerda que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, por favor. ¿Sí? Tiene asociada una magnitud y tiene asociada una dirección. Y aparte, recuerda que este sistema, en particular para el curso de fenómenos, nos interesa que el sistema represente un fluido. Recuerden que el fluido puede estar dentro de un conducto, llámese una tubería o un lecho o lo que sea. En otras palabras, puede estar en contacto con una superficie sólida, ¿sí? Entonces esa superficie sólida le puede, puede ejercer mejor alguna fuerza sobre ese fluido. Entonces ponemos esa fuerza del sólido sobre el fluido, por eso ponemos ds a f. ¿Estamos claros? Sí. Listo, entonces ¿qué hay que hacer? No, entonces vámonos para acá. Vamos a hacer el balance. El mismo balance que utilizamos para masa tiene que aplicar para cantidad de movimiento. Por eso yo les digo, es un arquetipo, ¿sí? Entonces acá, miremos el asunto. Entonces el cambio, esto es lo que se acumula, el cambio de cantidad de movimiento total tiene que ser igual. Entonces, lo que entra, entonces recuerden muchachos una cosa, yo voy a considerar lo que entra como cantidad de movimiento lineal, pero entonces como es flujo, entonces yo tengo que poner flujo másico. En otras palabras, permítame, yo lo coloco así, todo lo que entra lo voy a colocar la sumatoria de las entradas. Entonces esto sería flujo másico de entrada, o sea, en I, por la velocidad que lleva en ese momento el asunto. Recuerden que esta velocidad es en el plano 1, ¿sí? Obviamente pues es en I, ¿sí? Plano 1. Y como esto tiene que ser vectorial, de hecho lo podemos colocar entonces así. Colocamos la velocidad como magnitud y coloquemos aquí el vector unitario en el plano 1. Mejor así. Entonces esta señora es lo que entra de cantidad de movimiento por el flujo del fluido, ¿sí? Ahora, yo tengo que cuantificar otra fuerza. Recuerda que aquí en la entrada puede ejercer una presión, o sea, el fluido puede ejercer una presión. Si ejerce una presión, está ejerciendo una fuerza. Entonces, para yo cuantificar una fuerza en términos de presión, simplemente multiplico la presión por el área, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner así. Voy a considerar las sumatorias de las presiones en I, en el plano 1, por un área en el plano 1, por el vector unitario, en 1. ¿Por qué tengo que multiplicar por los vectores? Nuevamente, porque la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, ¿sí? Entonces esto es lo que entra. Ahora pues lo que sale sería lo mismo, pero entonces ya lo que sale, cantidad de movimiento que sale en el flujo, pues que sale en I, por la velocidad en el plano pues 2 por U2, menos la presión entonces que ejerce ya a la salida, entonces P1, perdón, sería presión en 2, porque estamos ya en el plano 2, por el área 2, por el vector unitario 2. Bien. Recuerden que yo tengo que considerar otra fuerza. Aquí se me olvidó pintarla. Hay otra fuerza que no he colocado. ¿Cuál? Pues si esto tiene una masa y está en un campo gravitacional, aquí podemos tener el peso. ¿Sí o no?
Entonces fíjense que acá yo voy a considerar, pongámoslo más, pues depende de los ejes. Entonces aquí por eso pongo m total y voy a poner la gravedad como vector. Entonces ya depende de los ejes que tú tengas ahí. Si va hacia abajo, pues tú definirás el vector hacia abajo, positivo o negativo, entonces ya depende pues la componente de la gravedad, ¿sí? Y me falta una última fuerza acá, permítame yo corro esto un tanto, que fue la de la fuerza que ejerce el sólido sobre el fluido. O sea, piénselo, por ejemplo, la fuerza que pueden ejercer las paredes de la tubería sobre el fluido. Este es mi balance de cantidad de movimiento, vale, este es el mío. Fíjense que si yo me voy y lo comparo con el señor que da el BIRD, por acá, creo que lo hace ahí, fíjense que es lo mismo, que es lo único que va a cambiar acá. Entonces él no va a poner la sumatoria, sino que va a considerar una sola entrada, una sola salida. Entonces me va a copiar todo esto, permítame. Entonces el de abajo es el del BIR, listo. Entonces él no va a poner las sumatorias, sino que va a decir que pues lo que sea con respecto al plano 1 es lo que entra, lo que sea con respecto al plano 2 es lo que sale, ¿sí? Pues entonces miremos, él va a cambiar acá este señor, y recuerden que el másico lo podemos poner en términos de densidad por velocidad por área, entonces por eso sale este señor acá. Entonces densidad, pongámoslo acá, densidad en el plano 1 por velocidad, pero entonces velocidad por velocidad sería este señor, velocidad en el plano 1 al cuadrado, ¿sí? Porque recuerden que hay otra velocidad pues que viene del flujo másico por el área en el plano 1, que es S1. Ese es el primer término que aparece acá. Voy a hacer lo mismo entonces con los otros. Este señor lo voy a dejar quietecito mientras, entonces ya la que sale sería esta, entonces aquí sería menos. Creo que ya se entendió pues el asunto, ¿sí? Nuevamente, entonces cambio másico que sale por densidad, por la velocidad, por el área, pero ya en el plano 2. Entonces densidad en el plano 2, velocidad en el plano 2 al cuadrado por el área 2. El área es S2. Y ahora pues los otros términos son exactamente igual, sino que lo que hace es que él no pone A para el área, sino que él pone S, Surface Area. S acá, y pues pone lo mismo aquí, entonces S acá. Vale. En otras palabras, la misma cuestión. Misma cuestión. Estos son los balances macroscópicos. Entonces ya usted dirá, si se va a utilizar la notación del BIR no tengo problema, si le gustó más la mía pues no hay problema. Lo importante es que usted sepa identificar qué cosa es o sea, cuál es cuál, ¿sí? Pero entonces al final tenga en mente pues eso. Muy bien. Voy a dejar quietecito el de energía mecánica porque ese ya requiere un tratamiento especial, y ya luego pues la idea de eso es que lo combinamos con los factores de fricción que recién vimos. Y el asunto entonces ya en este caso es ya pues como les digo, entrar a que ustedes revisen los problemas. Recuerden muchachos, casi siempre vamos a considerar estado estable, entonces las derivadas con respecto al tiempo se nos van. Para estado estable, recuerden que estas señoras se van, listo, pero yo siempre lo coloco pues así en general para que sepamos pues qué pasa en caso que no estamos en estado estable. Entonces esta tablita, recuerden que se van a desenfocar en estos dos de acá. Si no van a trabajar con esta tabla, pues partan de acá y hacen las suposiciones. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, para no cansarlos más, entonces les voy a proponer para que ustedes vayan analizando, como nuevamente les digo, entonces aquí la tarea para esta parte es la siguiente. Entonces tarea, entonces revisar los ejemplos que ha dado el profe, y pues si no entiende alguno, sacar preguntas, o decir, podemos revisar tal, obviamente pues me mandan el enunciado antes de, para yo poder ver cuál es,
¿sí? Y aprovechemos pues el tiempo. Este señor, sobre todo revisen ¿qué pasa en la expansión o compresión? Esa es la otra. Esa es la otra, sí. Entonces, revisen por favor ese asunto. ¿Qué pasa cuando hay expansión o compresión de la tubería? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puedo entonces analizar eso? Entonces, primero, segundo, revisar nuevamente en todo acá el problema de expansión o compresión, revisar problema de expansión o compresión de tubería. Bien, entonces ahí para que recuerden, este señor, creo que una actividad del semestre pasado fue o sea, llegue a las ecuaciones, llegue a estas señoras, ¿sí? Al menos pese acá hasta acá, que en términos de energía mecánica hay otra, y aquí pueden ir leyendo lo que pasa en términos de energía mecánica también. Y ya lo último, pues yo les voy a proponer entonces un problemita de acá que me gusta proponer mucho, porque también una vez lo rajaron con lo mismo. Tubo en U, la parte del tubo en U. Señor, analícenlo. Bueno, entonces lo voy a comentar acá. Entonces, problema del tubo en U. Tercero, problema del tubo en U. Entonces, el asunto cuál es aquí para que se entienda cuál es el problema. Tenemos agua que está fluyendo en el tubo en U. Entonces, simplemente entra en el plano 1, sale en el plano 2 el agua. En flujo turbulento, no hay necesidad pues tampoco que nos digan eso, pero pues lo dicen bien. Y nos dan un flujo volumétrico. Mira la figura, listo. Nos dicen que cuál es la fuerza horizontal ejercida por el agua sobre la curva en U. En otras palabras, cuando el agua viene acá, fíjense que ella tiene que chocar con este señor, con estas paredes. ¿Para qué? Para ir cogiendo la dirección, ¿sí? Cuando se da ese choque, ¿qué tiene que existir ahí? Pues tiene que existir que el fluido ejerce una fuerza sobre esa superficie. ¿Cuál de los balances me relaciona a esta fuerza? ¿O alguna de esas fuerzas? Entonces ya ustedes mirarán, ¿sí? Pregunta hasta acá, muchachos, para que descansen un tantito entonces. ¿Quedó claro mucha cosa o no? Marcos, una pregunta. Sí. Cuando en la ecuación en el balance de macroscópico ¿cuál era? De cantidad de movimiento, Sí. nosotros habíamos hecho creo que un balance de fuerza, ¿cierto? Sí. Entonces la fricción entre el fluido y la superficie, ahí las estamos teniendo en cuenta en ese balance. Entre el fluido y la superficie, sí, claro, pues está acá. O sea, la fuerza que ejerce la superficie sobre el fluido. Pero entonces acordate de algo, muy buena pregunta. Si tú calculas la fuerza que ejerce la superficie, déjame yo lo coloco acá. Si tú calculas la fuerza que ejerce la superficie sobre el fluido, entonces, por la tercera ley de Newton, que es acción-reacción, ¿cuál debe ser la fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie? O sea, al revés. No es que la contraria, no. O sea, la que ejerce la superficie sobre el fluido es la contraria que ejerce el fluido sobre la superficie. ¿Sí o no? En otras palabras, esa es la fuerza, o esas son las fuerzas al menos, como fuerza en términos de fricción, ¿sí? Ya luego, cuando veamos el balance de energía mecánica, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que podemos cuantificar también esa parte de la fricción, pero no como fuerza, sino como pérdidas de energía. ¿Sí o no? Más o menos responde a tu pregunta o no. Sí, claro, eso era. Bien, esto téngalo en cuenta para este del tubo en U. Listo.
Porque fíjense que el balance me da la fuerza del sólido, o mejor dicho, de la superficie sobre el fluido. Pero a mí me están preguntando es la que ejerce el fluido sobre la superficie. Entonces, tienen que usar esto sí o sí. ¿Esto qué es? Tercera ley de Newton, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más preguntas? Para dejarlos ir a descansar. Ahí tenía una última preguntita, bueno, es más sobre la sesión pasada. Sí. Lo que nosotros llamamos es F sub K. Ella es más, es parecido, es lo mismo que nosotros en la primera parte del curso que calculábamos, pues la integral de tau por el área, por el diferencial de área. Ellas son lo mismo, se relacionan, no sé, que eso me confundió un poco cuando empecé a leer el libro. Claro, hay una muy buena, eso es una excelente pregunta, o sea, lo que me dice el compa, recuerden que en la primera parte del curso nos pedían cuál es la fuerza que es el fluido sobre alguna superficie, pero entonces en ese caso lo hacíamos desde los esfuerzos viscosos, ¿sí? Pero entonces fíjate que es que aquí ya teníamos que tener información sobre esto para poder saber el asunto, ¿sí? ¿Cómo así? Teníamos que tener el perfil de los esfuerzos para poder cuantificar cuánto era la fuerza sobre una determinada área. ¿Están relacionados? Sí, sino que es que fíjate que acá lo estamos haciendo como perfiles, mientras que acá lo estamos cuantificando es macroscópicamente. En cambio de los perfiles me daban era punto a punto, punto a punto. En cambio lo macro me dice es cuál es el cambio de entrada-salida, ¿sí? Mientras que lo micro sí te da información punto a punto. Entonces fíjense que la primera parte del curso ya pasamos fue de una, pues de un nivel de descripción. Ustedes no han visto la portada que tiene el libro. Bueno, al menos usted tiene esta. Fíjense que ahí está. Vamos a pasar de un nivel de descripción a otro. Entonces, al principio estamos en el nivel microscópico. Yo les dije, es más, yo les dije esto en la primera sesión. Hay 3 niveles. El molecular no lo vamos a tratar porque es muy jodido, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en microscópico, macroscópico. Microscópico, los balances diferenciales, por eso te ponen el elemento diferencial. Podíamos hallar los perfiles de velocidad, de esfuerzos viscosos, punto a punto. Pero ya como pasamos fue a lo macro, ya lo macro es entrada-salida, ya no es diferencial, sino que es macroscópico, ¿sí? Yo estoy seguro que yo les di eso en la primera sesión. Es más, aquí salgamos de dudas, yo estoy 100% seguro. Mira acá, ¿sí? Entonces eso es interesante. Sí está relacionado, sí, pero ya por efectos de los balances macroscópicos no lo voy a cuantificar desde los esfuerzos viscosos, sino desde los balances macroscópicos, valga la redundancia. Vale. Listo, gracias. Listo. No, quedamos pendientes. Me gustó entonces que avanzamos hoy esta vaina para que ustedes ya empiecen entonces se puedan cascar con los problemas. Voy a guardar entonces el asunto. Les voy a enviar, voy a subir mejor dicho las diapositivas al Drive y feliz noche, ¿vale?